Bienvenida a dos distinguidos abogados laborales, a Jorge Sales Boyoli y al licenciado Salvador Urrutia, del despacho Buffet Sales Boyoli, que el día de hoy nos acompañan y se han tomado la molestia de venir hasta nuestro estudio. Gracias a ambos por encontrarse aquí con nosotros. ¿Cómo han estado? Bien, Edgar, gracias por la invitación. Gracias. Jorge, ¿cómo encontraste Chihuahua? Muy dinámico, muy activo, con grandes retos, creo yo, en muchos temas, con una actitud de vanguardia en el tema que nos ocupa a nosotros, que es el tema laboral. Están impulsando iniciativas muy novedosas en temas de juicios laborales, por ejemplo. Entonces, lo encuentro muy activo. Salvador, pues tú eres de aquí, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué significa para Chihuahua el que esté el despacho, el Buffet aquí? Pues la verdad, las cosas es que es un despacho especializado en derecho laboral, de nicho, podemos decirlo, y pues es no porque yo sea parte del despacho, pero es un despacho reconocido como el número 2 en nivel Latinoamérica por un grupo distinguido que se llama Best Lawyers. Entonces, pues la verdad, las cosas es que estamos de complacencia aquí con la presencia del licenciado. Oye, ¿cambia mucho el derecho laboral de un país a otro? Sí, la verdad, las cosas es que sí. México es un país que tiene un derecho laboral muy peculiar, muy arraigado a su historia, desde la colonización, cómo se ha venido desenvolviendo y desarrollando todo el México que conocemos desde entonces a la fecha del día de hoy, y la verdad las cosas es que es muy diferente la legislación mexicana en ese sentido a la que pudiera ser en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es nuestro país nuestro referente más próximo. Sí. Jorge, la ley laboral como estaba a fines del siglo pasado inhibía la competitividad. Totalmente, totalmente. Como sabes, tuvimos una reforma laboral después de 40 años, ¿no? La primera de toda esta avalancha de reformas. Que no es lo más deseable, pero qué bueno que ya se empieza a caminar. Y a eso iba justamente. Esta reforma laboral se quedó chica, es una reformita, es una reforma light. Le quitaron toda la cafeína a esta reforma en el tema de sindical, transparencia sindical, rendición de cuentas, democracia, ¿no? Pero tiene cosas positivas. Entre las cosas que se quedaron inhibiendo la competitividad está algo del siglo pasado, el reparto de utilidades, la PTU famosa, ¿no? Esto inhibe la competitividad porque se reparten utilidades si se generan sin que guarden ninguna vinculación con la efectividad de un empleado, de una competitividad en tiempos globales donde el trabajo del obrero ya no es el único factor que genera rentabilidad, ¿no? Es una gratificación graciosa. Pues sí, la verdad. Entonces, ese tema, por ejemplo, es de los resabios que se nos quedaron en la reforma. Sí, contestando tu pregunta, claro que inhibe la competitividad, la reforma del siglo pasado, o lo que teníamos de ley laboral del siglo pasado, y todavía heredamos cosas que políticamente no se pudieron sacar adelante. Aquí en Chihuahua, ¿cómo lo ves, Salvador? ¿Cómo ves el escenario en materia laboral? Porque obviamente, pues muchas empresas en ocasiones arriesgan hasta su propia existencia cuando viene una demanda, una huelga o alguna cuestión de ese tipo, y la empresa en ocasiones ya no se puede levantar. Sí, la cuestión aquí en Chihuahua, Chihuahua Capital es una ciudad muy peculiar en cuanto al nivel de litigio. Somos muy aguerridos, somos, sin incluir un servidor, pero muy buenos abogados de mucho nivel, y la verdad de las cosas es que a nivel comparativo con otros estados, incluso con otras ciudades del mismo estado, somos difíciles en esta capital. Esto genera pues que exista un sinnúmero de asuntos laborales, los cuales pues tienden a conocerse y a resolverse en la Junta de Conciliación y Arbitraje, algunos, gracias a Dios, a través de convenios conciliatorios, pero sí existen algunos, desgraciadamente, que han terminado incluso con fuentes de trabajo. Entonces, Chihuahua es una localidad dura para el litigio, porque hay muy buenos abogados laboralistas. Jorge, ¿por qué el derecho laboral está fuera del Poder Judicial? Bueno, es una cuestión histórica y una cuestión un poco también social y política. Cuando en la Constitución de 1917 se concibe en el artículo 123 constitucional la regulación de todo el derecho laboral, se concibe como parte de las garantías sociales. Habría que ubicar históricamente de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de la época de Porfirio Díaz, donde había explotación, donde había crecimiento, toda esa historia que conocemos. Veníamos de aquello, y entonces lo que se busca es, en el discurso de la época, sacar del apartado burgués
de la impartición de justicia del Poder Judicial Federal, exclusivista y tal, al derecho del trabajo y moverlo hacia una composición de tipo social que hoy nos está pasando una factura muy cara el que sigamos dentro de este apartado que no está en el Poder Judicial Federal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos algo que históricamente tiene una razón, pero que hoy ya no hace mucho sentido. Tribunales laborales que no son tribunales por no estar en el Poder Judicial, pero que formalmente imparten justicia, resuelven controversias y se componen de 3 personas, con este ánimo social, un representante de los trabajadores, uno del patrón y un representante del gobierno, en donde el fiel de la balanza es el representante del gobierno. Entonces ya es totalmente obsoleto este sistema, genera costos. Estructuralmente una junta de conciliación y arbitraje, que es lo más parecido a un tribunal laboral, depende del poder ejecutivo, depende del gobernador de los estados y del secretario del trabajo, en el caso de la federación. Entonces es una razón histórica, entre muchas iniciativas que se han quedado en el tintero está esta idea de movernos hacia el Poder Judicial, que pareciera es donde tendría que estar, porque además le daría cierta autonomía también el estar del lado del Poder Judicial, y quitaría a lo mejor, o ayudaría más bien a estos equilibrios de poder que son tan necesarios, ¿no? ¿Sucederá pronto? No, no se vislumbra pronto. La cirugía que se le hizo a la ley laboral, las 3 curitas que le pusieron. Sí, el parche que le pusimos ya creo que lo va a dejar limitado por ahí, y creo que las prioridades estructurales de reformas y de leyes secundarias van a hacer que ya no se distraiga demasiado recurso legislativo a este tema, tristemente. Salvador, ¿qué ofrece el buffet que no hay en Chihuahua? Pues yo creo que en principio lo que puede ofrecer es el prestigio, la capacidad, los resultados obtenidos a nivel, me voy a atrever a decirlo, mundial. Es un despacho que se ha distinguido primero dentro de la Ciudad de México, lo cual es bastante difícil, y después con mucho tiempo y con mucho sacrificio ya a nivel nacional e internacional. Entonces es un despacho de marca mundial, así de sencillo, que en México son pocos, a lo mejor nos sobran dedos con una mano para contarlos, y es un despacho que tiene muy bien establecidos sus bases, sus principios, y las relaciones que tiene también, las relaciones comerciales que existen con otros despachos, como es un despacho de Estados Unidos que es el número 2 o el número 1, dependiendo del año, que se la están rifando uno con el otro, el cual es pues de alguna manera una relación comercial bastante fuerte e importante para este despacho. Algo como lo que le pasa al ITAM, ¿no? Que un año sale en el primer lugar y al siguiente año sale en el segundo, y ahí se la lleva, pero no sale de ahí. Claro, y luego depende a quién le preguntes también, ¿no? Sí. Otra cosa que ofrece la firma, si me permites, sí, es información valiosa. Ahora mismo hemos estado aquí en Chihuahua platicando con autoridades estatales y con empresarios y con organismos gremiales de una sentencia que emitió recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tema que se va a volver un tema importante y en el que hay que llamar la atención, el tema del acoso laboral en las empresas. La Corte se ha pronunciado en una sentencia sin precedentes sobre este tema. No existe un marco regulatorio sobre el acoso laboral en México, y la Corte ha venido a poner el énfasis en este tema y ha hablado de qué condiciones deben reunirse para que haya acoso laboral en la empresa. Esto tendría que llevar a los empresarios a tomar medidas para prevenir el acoso laboral y para sancionarlo, porque esta sentencia de la que te platico de la Corte pudo haber desembocado en una indemnización muy cuantiosa, curiosamente para una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en donde se acusaba de acoso laboral a este organismo. Entonces, estos son los temas con los que recurrentemente nuestra firma está adelantándose un poco a darle elementos a los empleadores de cómo prevenir este tipo de conductas modernas, ¿no? Hemos estado en foros donde hablamos, por ejemplo, del comportamiento de los empleados en las redes sociales. No son los temas típicos de los despachos tradicionales que están pensando en el despido y que si la liquidación y que si no. Somos una firma con una visión mucho más integral de estar tocando estos temas, pues antes que nada. 2 puntos que acabo de pensar ahorita, que a mí me gustaría que cualquiera de los dos me lo respondiera. Uno, ¿qué tan legal o qué tan jurídico es despedir a un empleado o un trabajador por lo que pone en su página de Facebook o lo que tuitea o lo que hace? Y la segunda es, en Estados Unidos, en materia de acoso laboral,
hay una serie de pláticas que se le empiezan a dar, se le dan cuando llegan al trabajo y le dicen, bueno, todo esto constituye, sí, eso se está haciendo en México o no se está haciendo en México, y lo otro también, si es posible despedirlo y bajo qué concepto. Claro, yo tomo la primera pregunta y dejo la segunda para mi socio. Mira, en el tema de las redes sociales tenemos un reto importante, y es que no está regulado, ¿no? Específicamente en nuestro marco legislativo. Cuando algo no está regulado, tenemos que acudir a otras fuentes. El derecho laboral reconoce como una fuente la analogía, que es donde hay un caso similar y se haya aplicado una solución contra una situación en la que hay una condición similar, pero no hay una regulación. A través de la analogía hay que entender algunos conceptos. Las redes sociales hoy son un ámbito público, y entendido como un ámbito público, hay cosas que uno no hace en la calle, ¿no? O que no debiera hacer en la calle, o que si se hacen en la calle deben ser sancionadas. Este razonamiento llevado a las redes sociales y al comportamiento en las redes sociales nos permite construir, y nuestra firma ha construido casos exitosos ante los tribunales, donde si existe una política que se le comunica al empleado, y a lo mejor invado un poco la respuesta de la otra pregunta, si tú creas políticas de comportamiento en redes sociales para tus empleados y las comunicas, me parece que puedes tener elementos para defender luego casos en las redes sociales. Hay precedentes ya en Estados Unidos, concretamente el de una cadena alimenticia que se parece a un dominó, y entonces esta cadena alimenticia, un empleado subió a las redes sociales cómo al momento de preparar una pizza lo hacía de manera poco higiénica. No voy a entrar a detalles, pero lo hacía, está en YouTube y se puede ver. Lo hizo de manera poco higiénica. Esto es viral en las redes sociales, esto se reproduce a una velocidad insospechada. Provocó un despido a partir de eso. En México ya tuvimos un caso de un comunicador que en redes sociales, a la hora que había un partido de liguilla en el fútbol, invitó a votar a salir a las urnas a votar, y después le pidieron su renuncia. Ya hay precedentes. Creemos nosotros que el marco jurídico es el razonamiento de que se trata de un espacio público, y por lo tanto en un espacio público se espera un comportamiento, pero que debes advertirlo vía las políticas de uso de redes sociales. Parece que por ahí se puede construir, no hay precedentes en la Corte. Somos pocas las firmas que tenemos como un esquema para poder soportar esto en las redes sociales. Es una realidad, y yo creo que va a terminar habiendo un pronunciamiento de la Corte. Lo importante es que los empleadores estén asesorados para poder soportar este tipo de conductas. Y en el caso, en el otro caso que platicábamos, ¿cuál sería ahí la en solución? Estados Unidos? Sí. Bueno, la cuestión aquí en Estados Unidos tiene un sistema jurídico distinto al nuestro. Sin embargo, el sistema jurídico de ellos es un sistema mucho más abierto, que permite dar por terminada una relación de trabajo con muchos menos requisitos que los que tenemos aquí en México. La verdad de las cosas es que allá sería mucho más fácil hacer esto. Aquí parte de las propuestas, porque la firma pues no solo señala los problemas o las... Pero en materia de prevención, la firma puede hacer algo, o sea, puede empezar a decirle, tú no le digas a tu secretaria mi reina en la mañana, porque según esto puede ser materia de acoso. Sí, precisamente una de las propuestas para evitar estas situaciones es, a manera de ejemplo, una de ellas, la descripción del puesto. Hacer una descripción del puesto detallada al momento de la contratación, y de esa manera queda muy claro qué es lo que se espera el patrón por parte del trabajador, a manera de ejemplo. Ahora es interesante lo que planteas, porque tú estás llevando el tema a una variable del acoso laboral, que es el acoso sexual. Y el acoso sexual tiene muchas modalidades. Piropear, ¿no? Que es una práctica muy mexicana, puede ser considerado un acoso sexual. Entonces, lo que hay que cuidar es el contexto de la víctima y el contexto del propio trabajo. El que haya una aceptación o no, por ejemplo, de la persona que luego puede alegar ser acosada por un piropo, cuando a lo mejor aceptó o consintió el piropo. Hay un tema de cultura muy importante. Así como muy en el aire, sí, ¿no? Hay una línea muy tenue, y luego hay otra línea muy tenue. Las conductas de acoso suelen ser conductas que se desarrollan en un ámbito un poco oculto. No suele haber pruebas de eso, ¿no? El perfil del acosador es alguien que a veces se cuida de estas cuestiones, y no hay pruebas directas, sino pruebas indirectas. Lo que sí tiene que haber, y nos parece que es fundamental en un clima laboral sano en una empresa, además de la prevención, es advertirlo. O sea, cuando en una compañía, en una corporación, se dice, estas son las políticas y esto es lo que se cuida en materia de acoso, creo que el trabajador no puede sentirse sorprendido después de otras prácticas. Sí creemos que nuestra cultura no puede llegar al extremo de la cultura estadounidense, donde todo es acoso, ¿no? Sí. En las entrevistas laborales en Estados Unidos, preguntarle a una persona su preferencia sexual es motivo de discriminación.
¿no? Se cuida el saludo de beso, que a lo mejor en nuestra cultura es algo muy común. En Estados Unidos eso ya presume una conducta de acoso, y ha llegado casos a tribunales porque me saludó de beso en la oficina. Creo que México está en el otro extremo y tendrá que ir moviéndose en un péndulo hacia una cosa intermedia, entendiendo la cultura mexicana. Claro. Hemos visto casos en donde se confunde el acoso laboral, que es el género, el sexual sería una de las modalidades, donde se confunde el acoso con la exigencia de las cargas de trabajo. Oye, es que me exigen mucho en mi trabajo. Bueno, en tu descripción de puestos está. No se puede confundir, no todo es acoso, ¿no? Tampoco podríamos llegar a esos extremos. Entonces sí hay una línea muy tenue, donde esta sentencia de la Corte tiene el gran reto de ir a la casuística, ¿no? y de llegar a sentar las bases para algo que ocurre en el día a día, ¿no? El tiempo se nos ha terminado. Salvador, ¿dónde los podemos encontrar? Estamos a sus órdenes en Hacienda de Córdoba 7304, Interior 15. Es el edificio Cúspide, aquí en Fraccionamiento Haciendas del Valle. Muchas gracias a los dos por tomarse la molestia de visitarnos. Yo en un momento regresamos.